los tratamientos actuales permiten que el paciente hemofílico grave tenga prácticamente una expectativa de vida como la de la población general. El hemofílico leve la tiene, el hemofílico grave hasta los años 50, 60 del siglo pasado, pues tenía una esperanza de vida considerablemente reducida, en torno a los 40, 60 años, dependiendo del país en el que viviera. Y ahora mismo pues tienen una esperanza de vida en nuestro país y en el mundo occidental en torno a los 75 años o así, que se acerca mucho a la de la población general. Todo esto hablamos de países occidentales, del mundo desarrollado. No es la realidad para la mayor parte de los pacientes hemofílicos, porque en el mundo un 80% de la población hemofílica no tiene acceso a los tratamientos adecuados. Las personas hemofílicas que tienen que tienen acceso a los tratamientos adecuados en nuestro medio, pues hoy por hoy tienen una calidad de vida razonablemente buena en base a los avances en tratamientos sustitutivos con la profilaxis primaria y secundaria. Después de los tratamientos sustitutivos de vida media estándar vinieron los tratamientos de larga duración, que mejoraron mucho la calidad de vida porque los pacientes se tienen que administrar menos dosis intravenosas y eso pues es muy importante para la calidad de vida, pero además los tratamientos de vida media extendida permiten que haya una profilaxis más eficaz con mayor cobertura de los sangrados, pequeños sangrados que a veces pasan desapercibidos pero que complican la evolución articular y también, por supuesto, de los sangrados mayores, de los sangrados importantes y en órganos críticos. Y asistimos también, sobre todo en estos primeros 20 años del siglo XX, del siglo XXI, perdón, al desarrollo de las terapias no sustitutivas que son de diversa índole y se caracterizan por bien sustituir la función del factor 8 deficitario mediante un anticuerpo monoclonal que mimetiza su acción, o bien por regular la coagulación, regular todo el sistema hemostático, de manera que se intenta contrarrestar la tendencia a la hemorragia que tiene el paciente hemofílico que carece de determinados factores de coagulación, sea el 8 o sea el 9. Y por último, estos primeros años de este siglo nos han permitido asistir a un gran desarrollo de la terapia génica, que últimamente pues, tiene ensayos clínicos que están ofreciendo resultados muy prometedores y que pueden suponer una teórica curación de la enfermedad. Las mujeres portadoras siempre han sido pues, las grandes perjudicadas tanto de la enfermedad, porque las mujeres portadoras con frecuencia tienen sangrados superiores a las de sus contrapartidas no portadoras, a nivel ginecológico sobre todo, pero son mujeres que sangran más, por lo general, que las personas que no son portadoras de hemofilia, pero sobre todo han sido personas que han llevado la mayor parte de la carga de la enfermedad fuera del propio paciente, porque por lo general son las cuidadoras del paciente, madres, hermanas o hijas. Y estas mujeres tienen que llevar, como digo, la carga de una enfermedad muy grave, de una enfermedad muy demandante que tiene muchas complicaciones, que tiene mucha asistencia a servicios hospitalarios, a servicios médicos, tratamientos domiciliarios, en fin. Y es inevitable pensar en el sentimiento que ellas llevan sobre sí de ser las transmisoras de la enfermedad, una enfermedad de carácter genético, autosómica, recesiva ligada al sexo, que todos, como todos sabéis, pues afecta a los hombres porque solo tienen un cromosoma X, mientras que las mujeres al tener dos, pues queda balanceada ese defecto del material genético. Entonces, estas mujeres realmente a lo largo de la historia han sufrido y sufren mucho porque en el mundo occidental, de nuevo en nuestro mundo, tienen, como digo, la carga del paciente, la carga de la enfermedad y, bueno, esa sensación, ese malestar que en mayor o menor medida todas llevan consigo de ser las transmisoras de la enfermedad. Pero es que en otras sociedades, aún en este siglo,
aún estas mujeres son estigmatizadas y rechazadas por ser transmisoras de una enfermedad tan grave. Entonces, obviamente, es muy importante poner en valor el trabajo tan importante que hacen estas mujeres, porque son las, como digo, las cuidadoras principales sin las cuales es muy difícil que el paciente hemofílico pudiera desarrollar una vida razonablemente normal. Y por otra parte, es necesario pues empoderarlas, poner eso en valor su trabajo y que se que pierdan esa sensación de transmisión de algo a lo que son completamente ajenas. En los factores de vida media extendida, que en el factor 8 aumentan la vida media del factor 8 en torno a 1,5 veces, pero en el factor 9 lo aumentan mucho más, de forma que el paciente con una hemofilia B, que hoy por hoy se está administrando 2 inyecciones intravenosas semanales, podría pasar a administrarse una inyección intravenosa cada 3 semanas, por ejemplo, lo cual es una diferencia, yo creo que es importantísima en su calidad de vida, y no solo es un tema de administración, que ya por sí es importante, sino que es un tema de almacenamiento de producto en el domicilio, y sobre todo es un tema de cobertura, de protección. Ahora mismo la Federación Mundial de Hemofilia ha actualizado sus guías este año 2020 y hablan de objetivos de profilaxis en torno al 3-5% de nivel valle del factor deficitario. Quiere esto decir que si un paciente hemofílico grave que tiene un 0% de factor 8, su nivel valle es el nivel de factor 8 que le queda en el momento previo a la siguiente administración programada. Entonces, ahora estábamos con niveles valle en torno al 1% y con esto nos conformábamos, aun sabiendo que no era una protección adecuada. Intentábamos pues, personalizar el tratamiento lo más posible para que coincidieran esos niveles valles cuando el paciente estuviera durmiendo o haciendo una actividad menos demandante de tener una cobertura hemostática adecuada. Sin embargo, estos factores de vida media extendida permiten una cobertura mucho más adecuada, de forma que los niveles valles se aproximan, en el caso del factor 9, en muchas ocasiones se aproximan al famoso 12%, digo famoso 12% porque es el límite que los expertos consideran como necesario para que no se produzcan ningún sangrado articular ni visible ni subclínico. O sea que esa es una ventaja importantísima de los factores de vida media extendida. Los tratamientos no sustitutivos. Está comercializado el análogo de factor 8, el Hemlibra, el emicizumab, que permite una administración subcutánea semanal, quincenal o mensual de un producto que se pone, como digo, de forma subcutánea y que, como es un análogo de factor 8, no podemos saber qué niveles de factor 8 tiene porque no es factor 8. Pero el efecto que produce el emicizumab en el paciente hemofílico, digamos que clínicamente se asemeja, y por métodos también de determinación de test de generación de trombina, de otros métodos de determinación de la hemostasia, distintos de los convencionales, podemos suponer que el paciente tenga en torno de media como un 15% de factor, que eso es un nivel muy adecuado para hacer que un hemofílico grave pasase a ser leve. Y con respecto a los otros factores, a otros tratamientos, no sustitutivos, que son el fitusiran y el concizumab, pues están todavía en fase de ensayo clínico, pero también serían de administración subcutánea. El concizumab se administra diariamente, también de forma subcutánea, y estaría indicado para la hemofilia A y B, sí, cuando se terminen los ensayos y salga la indicación. Y el fitusiran es un análogo de la antitrombina, un ARN de interferencia que interfiere con la síntesis de antitrombina, y entonces lo que hace es regular la coagulación de forma que evita la acción de la antitrombina y digamos que aumentaría la facilidad para que el paciente formase un coágulo. También está en fase de ensayo clínico.
Y con respecto a la terapia génica, pues hay ensayos clínicos en hemofilia A y en hemofilia B. En hemofilia A se están consiguiendo niveles de factor mantenidos utilizando adenovirus como vector del material genético, del transgen, que están obteniendo niveles por encima incluso del 100% de factor 8, lo cual a veces hasta preocupa porque el factor 8 en sí mismo es un factor de riesgo trombótico, pero bueno, esto es anecdótico. El hecho es que los niveles de factor 8 son eficaces, son buenos niveles de factor 8 y se mantienen en el tiempo. Y con respecto a la hemofilia B, se ha hecho un ensayo con 14 pacientes, creo que son ahora, que consiste también en utilizar un adenovirus como vector del transgen y se ha administrado el material genético en estos pacientes, como digo, y que ha dado unos resultados también muy eficaces y de factor 9 y mantenidos a lo largo del tiempo. El principal inconveniente que tienen estos estudios en terapia génica es la posibilidad de desarrollar hepatitis que de alguna forma son autoinmunes y que puedan dar lugar a la eliminación del vector y que haya anticuerpos frente al vector, frente al adenovirus. Bueno, también se están desarrollando en ese sentido estrategias con tratamiento esteroideo que intentan pues, contrarrestar estos efectos adversos y los resultados, ya digo, son prometedores, pero todavía son escasos, llevan mucho tiempo los ensayos clínicos en terapia génica y esperamos mucho de estas nuevas aproximaciones para un futuro, pues si no inmediato, a medio plazo. Y por último, también es interesante mencionar que en el contexto actual de medicina personalizada, que es una recomendación de la Unión Europea, pues se está intentando personalizar también el tratamiento de la hemofilia. El tratamiento sustitutivo de la hemofilia consiste en administrar el factor deficitario, como saben, al paciente hemofílico, grave sobre todo. Sin embargo, cada paciente metaboliza el factor de una forma, el organismo no es igual en todas las personas y el tratamiento personalizado pretende conocer cómo ese paciente procesa y elimina ese factor con objeto de poder ajustar las dosis y los tiempos de administración a la forma en que el paciente metabolice el factor que le administramos. Pues no, la misma dosis no vale igual para todos los pacientes y esta personalización del tratamiento pues también es un avance que ahora mismo con pocas determinaciones y mediante modelos matemáticos nos permite conocer cómo tenemos que perfilar, que diseñar una estrategia de reemplazo para un paciente concreto. También es una gran ventaja que nos han aportado los tiempos recientes en los pacientes hemofílicos.